La sexualidad femenina, un espacio en Radio Tentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1:40 de la madrugada en la sintonía de Radio Tentación. Es nuestra radio. Ya estamos aquí en la sexualidad femenina. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio con las psicoanalistas de Grupo Cero, Clemence Lunis y Elena Trujillo. Muy buenas, ¿qué tal estás, Elena? Pues genial, después de un poco de descanso y de retomar este espacio con ustedes y contigo, pues muy contenta, Clemence. Muy bien, sí, yo también. Y hoy vamos a hablar de la salud, pero de alguna manera diferente, digamos. Vamos a hablar de los pequeños dolores cotidianos. Yo tengo aquí uno. ¿Ves? Un pequeño dolor en la espalda, por ejemplo. Me duele. De los dolores de cabeza, de los catarros, de los golpes que nos solemos dar ahí. ¿Los golpes que te da la vida? No los golpes que te da la vida, que eso son inevitables, sino los golpes que cuando uno se golpea contra la mesa, contra el mueble, que parece ser que es como uno lo toma, dice, qué estúpida me golpeé, pero que son pequeños... Cosas de masoquismo, ¿no? De pequeños castigos que nos damos a nosotros mismos, ¿no? Es interesante porque lo pensamos como una cosa que hace parte de la vida y como si de eso no pudiésemos evitar o que eso no tuviese significación, digamos, más bien. Cuando esos pequeños golpes tienen su porqué, ¿no? Hay gente que se golpea con regularidad o que se hace golpear. Se hace golpear por la mesa, sí. Porque, por ejemplo, algo que suele pasar mucho en los niños, o al menos nos damos más cuenta, como hay niños que hasta que no llegan a una situación en la que el padre le da un cachetazo o que se golpean o se tropiezan, están en una hiperactividad tal o en una actitud que de alguna manera van buscando ese castigo desde el exterior. Que luego también lo vamos a encontrar en los delincuentes por sentimientos de culpa. Es decir, Freud los denomina así aquellas personas que de alguna manera cometen algunos actos ilícitos, roban o incluso se confiesan autores de actos en los cuales ellos no tienen participación, porque hay algo en ellos que demanda un castigo, que demanda una desgracia, una culpa que necesita su castigo para tranquilizarlos. Claro, pero ahí hablamos de las pequeñas cosas que justamente vuelven a ser lo mismo, como bien decís, pero que están en la vida cotidiana, es decir, que nos toca a todos. Bueno, incluso estoy pensando en situaciones cotidianas, como tú dices, pero que uno, para poder expresar algo, llega a pelearse con otra persona, o a gritar, o a llevarse un mal rato, que muchas veces se escucha en las ventanas de los ojos del patio gritar al vecino, peleándose con su pareja por alguna cuestión, como descargando una tensión que hay en él, por no poder decir algo o decir las cosas de otra manera, como que uno necesita a veces sentir una separación con el otro para volver luego a sentir el reencuentro. Eso es bonito. Claro que hay algunas parejas que utilizan eso para poder sentir de nuevo la pasión, el acercamiento, pensar que ya lo he perdido, nos hemos separado, esta pelea es definitiva y después vuelven a vivir el encuentro y eso ya es maravilloso. Pero a mí me suena un poco como ¿no? A la persona que dicen que se golpea la cabeza contra la pared porque hace bien cuando deja de hacerlo. Eso es de Lepe, ¿no? Pero que es que solemos hacer así los humanos, solemos soportar una cierta dosis de dolor porque nos hace bien cuando termina el dolor. Pero después hablábamos de los golpes cotidianos, de los dolores de cabeza, por ejemplo. Bueno, eso es un mito. Ay, que hoy me doy la cabeza, cariño, no, vamos a descansar. Bueno, pero eso es el uso que uno va a hacer del dolor, porque no tiene por qué impedir el dolor de cabeza nada. Bueno, hay migrañas. Bueno, sí dicen que el sexo favorece la circulación sanguínea, por tanto relaja tensiones, por tanto de alguna manera favorece la desaparición de esa molestia
que está determinada por alguna conversación que uno no ha tolerado. O que algo que no ha podido decir. Porque Bien. cuando decimos que los dolores de cabeza suelen ser tensiones sexuales no expresadas, como un nudo que se ha quedado ahí, que también es una conversación, porque esa tensión sexual no es solamente llegar a hacer el amor. Claro, pero una conversación que no llega a su término, no llega a producirse y produce dolor. Porque fíjate, cuando tienes dolor de cabeza no te apetece hablar, te apetece aislarte, te apetece apartarte de todo lo demás. Incluso hay graves dolores, las migrañas, que hacen que las personas tengan que estar apartados de la luz y no puedan ir a trabajar, que es un motivo también de importantes bajas laborales. Entonces, claro, son situaciones que son significantes en el hombre, que el hombre y la mujer no son un cuerpo biológico exclusivamente, que son un cuerpo psíquico también, y lo psíquico siempre va a necesitar de un trabajo de nosotros. ¿Para qué? Porque las palabras no salen solas. Nosotros tenemos que dejar que se produzcan esas palabras, no tener miedo a las palabras. Claro, que son solamente sonidos, ¿no? Vamos a decir. Balbucear. Hay una canción de Clément Lunis que se llama Bueno, es Balbucear. un poema de Miguel Oscar Menaza que dice balbucear y seguir hablando, que pase lo que pase, hay que seguir poder, ¿no? Conseguir hablar y hablar, producirse para escucharse hablar. Y donde mejor se puede uno escuchar hablar es en el diván del psicoanalista. Parece que insistimos en eso, pero bueno, que es desde ahí que también nosotras hemos aprendido a hablar, es de la libertad de poder Bueno, y expresar. cada vez lo vamos haciendo un poco mejor. Claro, porque no es una cosa que se termina de aprender efectivamente. Bueno, como las parejas. Porque antes, cuando estábamos al comienzo hablando de las relaciones de pareja, se me vino también la idea de que a veces pensamos que es la relación, que ya está ahí, hecha, que es una modalidad y que funciona o no funciona, y como que no se pueden cometer ciertos pecados, porque eso ya no tiene arreglo hoy. Cuando es como la vida misma. Además, no es la pareja, son las personas que se relacionan dentro de esa relación con todas las relaciones que supone. Es decir, que es todo puro movimiento. Otra cosa es la oposición que cada uno de nosotros a veces hace para que ese movimiento no tenga lugar. Porque es imposible pensar siempre de la misma manera. Es imposible si estamos constantemente sometidos al contacto con otros humanos. Claro, el intento de mantener las mismas ideas que yo tenía Te va hace 10 años te va debilitando. produce síntomas. ¿Por qué cuando uno tenga 40, 50 años y tal se encuentra desgastado? ¿Por qué? Porque de alguna manera, si uno no ha ido trabajando la posibilidad de reconocer ciertos deseos, y sabemos que es muy difícil sin psicoanálisis realizar eso, entonces si uno no ha ido trabajando a lo largo de su vida eso, luego llega como desgastado porque las energías las ha puesto en negar lo que se hace, ¿no?, carne en él, porque tendría que ser palabra. Los deseos todos no se llevan a cabo, pero la palabra puede permitirte en la formalización de tus fantasías que no cometas locuras como cometen muchas personas cuando desarrollan ciertos atentados o ciertas situaciones desagradables o ciertas rupturas de pareja que eran por no haber podido hablar de las fantasías, de los deseos que intervienen en los celos. ¿Cuántas parejas son? Primero, que una pareja son personas que desean estar juntos. Eso no quiere decir que no puedan tener las vidas que le corresponden, que uno ya se censure la vida que va a tener, si uno no sabe cómo va a ser eso. Entonces no se puede definir nada. Las relaciones de pareja tienen que ser un espacio abierto para que uno se pueda mover. Si no, son rejas, es una cárcel. Y de los síntomas hipocondríacos, Elena, ¿qué nos puedes decir? Bueno, es muy interesante porque ahí tenemos que ver que la hipocondría, además de ser una preocupación, una observación constante sobre la propia salud, sobre el propio cuerpo, una idea de que uno padece enfermedades y demanda constantemente la atención sobre los demás o la atención del médico o acude a consultas insistentemente, dice que en esa demanda a lo largo del tiempo, del desarrollo de esa estructura, llega a enfermar el propio cuerpo.
en esa insistencia que hace sobre ese órgano. Incluso es llamativo porque se hace la insistencia también al médico, y que el médico no sabe cómo responder ante los hipocondríacos, se hace hacer una tal cantidad de pruebas innecesarias que genera, pues bueno, a veces lesiones que el paciente no tenía. Entonces, de alguna manera es la primera fase de una manifestación de los deseos, pero que uno pone en el cuerpo, no poder hablar. Por eso que cuando le planteamos que la sexualidad es la palabra, que nosotras estamos aquí para hablar entre nosotras, pero con ustedes, se trata de que uno no busque en los espacios comunes, en las clases, en las charlas, en las conversaciones con las amigas, la solución a sus preguntas o a sus problemas. Que eso se trabaja en otro espacio. Que eso se trabaja también a través de construirse como una persona que puede leer. Porque que usted haya ido a la escolaridad no quiere decir que tú sepas leer. Y hacer luego el ejercicio de separarse de los propios prejuicios. Y eso es un aprendizaje también que tenemos que hacer. Porque si no somos totalmente ciegos a la verdad de la vida humana. Y se ha quedado usted, Patricia. Interesante, muy interesante. Porque tú dices y que hablamos de salud, ¿eh? El hipocondríaco además está mal visto porque uno piensa que no tienes otra cosa que hacer que pensar que tienes una enfermedad, que molestas a la gente que te rodea, los médicos que ¡qué te pesado! Claro, los médicos que te empiezan a tratar mal porque dice, ¿para qué viene a ocupar mi tiempo cuando no tiene nada? Pero sí que tiene, porque decimos que la hipocondría en sí es un síntoma en sí, es decir, que puede estar el cuerpo en... Es un padecimiento. Claro, que no hay que tomárselo a broma. Que si lo dejamos sin tratamiento a la larga va a producir lesión, muy probablemente. Pero tenemos remedio. Vayan al psicoanalista, les va a ayudar. Y van a ver cómo toda esa insistencia y preocupación que tienen en su vida se puede transformar en otra cosa. Por ejemplo, goce. ¡Qué sorpresa! Porque para sentir el cuerpo no hay que enfermarse. Es que muchas veces esto de los dolores y de los malestares es para darte cuenta que tienes cuerpo. ¿No? Empiezo con la garganta. La boca. Y tal. Y la mirada. Que todo lo que nos pase habla de nosotros, de nuestros deseos. Si me toca el riñón, que soy una riñona, que sí, en el sentido que siempre hay un sujeto psíquico pegado a eso que nos pasa en el cuerpo, que es un escenario. Claro, que es como un poco también de la vida actual, es decir, que muchos podemos caer en la necesidad de tener algún dolor o de padecer de algo para sentirse vivo. Bueno, yo les hago padecer otras cosas más útiles, que no le hagan sufrir, porque ya lo dice la poesía y el poeta. La vida no es sufrimiento. Efectivamente, como decíamos en otros programas anteriores, si el amor te hace sufrir, no es amor. Y la vida tampoco. Hay momentos donde la vida nos golpea y que hay que poder hacer frente, pero que en sí la vida no es sufrimiento, para nada, no es sufrimiento. Lo decía Menasa hoy, que ahora vamos a invitar a nuestros oyentes también a ese nuevo espacio que se ha abierto en Facebook. Lo decía hoy que no recuerdo ahora qué es lo que decía hoy. No sé, pero yo escuché un poema, que leímos un poema donde decía que el ser humano tenía esa necesidad de sentir dolor porque no sabía de otra manera que para sentirse vivo. Entonces iba al dolor para poder sentir que estaba vivo. Porque si no, ¿quién nos dice que estamos vivos? Porque la poesía, corazón, exacto. Bueno, la pintura, por ejemplo, el cine, el baile, que la cultura, hacer el amor, la cultura, el sexo. Sí, lo que pasa es que el sexo, ¿qué quiere decir? No hay que creérselo del todo, porque el sexo es hablar. Es decir, conversaciones. Producir conversaciones, sí. Conversaciones.
poder, pero como también íbamos diciendo en muchos programas, son conversaciones nuevas, es decir, inesperadas, siempre inesperadas. Si vamos a contar nuestra historia a la amiga, ya no sabemos si realmente es una conversación o es una necesidad de ir a contar lo que nos ha pasado, cuando tampoco sabemos muy bien lo que nos ha pasado. Y para seguir un poquitín con eso de los dolores, los catarros ahí en invierno, por ejemplo, las gripes, todas esas pequeñas... Qué necesidad, ¿eh? Uy. No, uno puede pasar un invierno y no enfermarse. Por supuesto. Para enfermarse hay que tener capacidad, Clemón. Sí, es un trabajo, es una decisión. Si uno está decidido a algo, pasa de la enfermedad. No necesita de la enfermedad, efectivamente. Es decir, que uno va a aprovecharse de la enfermedad, ¿no? Bueno, y nuestros oyentes van a decir que somos unas escandalosas, que ya nos catarraremos y nos joderemos. Pero es muy probable, puede pasar. No es que somos humanas, ¿eh? Claro, que también caemos en esas cosas, que no somos libres de esas Pero cosas. pueden escribirnos al email lasexualidadfemeninaradio@gmail.com, lasexualidadfemeninaradio@gmail.com, y también hacernos un cuestionario para ver si somos verdaderamente humanas o no, que a lo mejor ustedes se creen que somos una grabación informática. Pueden escribirnos. Esperamos sus consultas y sus palabras, y nosotras nos despedimos por hoy, pero mañana estamos de nuevo aquí al pie del cañón. Muy bien, hasta luego, Elena, adiós. La sexualidad femenina, un espacio en Radio Tentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1:40 de la madrugada en la sintonía de Radio Tentación. La vida se compone de innumerables pasos que a veces no sabemos a dónde dirigir. Psicoanalizarse es abrir un espacio en tu vida para vivir mejor los años futuros.